Tenemos la suerte de haber contado con nosotros con una periodista, María del León, que es responsable de medios de la diócesis de Murcia, ¿verdad? Y bueno, pues ella gentilmente ha preparado una síntesis de lo que ha sido el Congreso y nos la va a exponer ahora, en primer lugar. Buenos días a todos. En la sesión de apertura del primer Congreso Internacional Santa Teresa de Lisieux, el pasado lunes, participaron el director del CITES, el coordinador de este primer Congreso y de los dos más que le seguirán en 2024-2025, el obispo de Ávila y otras autoridades civiles y académicas que acompañaban a Monseñor Francesco Follo, observador permanente de la Santa Sede ante la UNESCO de 2002 a 2022, quien nos habló de Teresa de Lisieux como doctora de la Iglesia y como una vocación reconocida por la Iglesia y el mundo. La lección inaugural a cargo de Saverio Canistra versó sobre la experiencia mística de Teresa de Lisieux, quien desconfió de lo extraordinario, porque todo en lo cotidiano puede convertirse en figura de Dios que se rebaja por amor y que dejó volar hasta lo más alto su deseo, ser como Dios. El deseo de Dios es la huella que Teresa recibe y nos regala para llegar a Él. La primera jornada se cerró con el recital Ávila en 6 cuerdas a cargo de Javier Maiz. Continuó el martes este primer Congreso Internacional de Santa Teresa de Lisieux. Habrá que publicar el manuscrito sin dilación después de mi muerte, le dijo Teresa Sorinés. En el primer aniversario de su muerte, el 30 de septiembre de 1898, se publica su manuscrito, aunque con modificaciones. Stéphanie Curiot destacó cómo se fueron sucediendo las diferentes publicaciones desde el envío de la obra a los primeros conventos de carmelitas descalzas hasta la traducción a las diferentes lenguas. La familia fue para la pequeña Teresita verdadera iglesia doméstica que configuró su vida y misión, explicó Danilo Ayala, una escuela de santidad en la que aspirar a la perfección y en la que cada uno vivió plenamente su humanidad con sus luces y sus sombras. Sus hermanas destacaron su constante sonrisa, su mirada de cielo y su santidad, mientras que Teresita se sentía débil, pequeña, aunque decidida a buscar la verdad y hacer la voluntad de Dios. Así encontró su fortaleza, destacó Amando Cantó. Teresita nos muestra hoy que la santidad está al alcance de quien, aun siendo torpe y con debilidades, se deja hacer en las manos del alfarero. Robert Arcas habló del contexto eclesial, político y social de finales del siglo XIX en el que nació y vivió Teresa de Lisieux, una sociedad anticlerical en la que la Iglesia se manifiesta en contra del liberalismo y la modernidad que trae consigo la secularización de la sociedad, al mismo tiempo que crecía el número de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y también a la misión. La historia de Teresita de Lisieux fue narrada también a través del cine. El director francés Alain Cavalier, quien de niño leyó Historia de un alma, dirigió en 1986 Thérèse, el film que analizó Fernando Donaire, cine espiritual en el que palabra y silencio, luces y sombras no se contraponen como antagonistas, sino que juntos construyen el relato. Tercera jornada, la del miércoles 30 de agosto. La palabra de Dios es palabra encarnada en la vida de Teresa. Así lo explicó Jean-Emmanuel de Ena, que analizó las referencias bíblicas explícitas, implícitas y alusiones que hace la santa en el manuscrito A. Teresa hace una lectura existencial de la Escritura a través de la cual muestra que la elección gratuita de Dios es el sentido de su vocación. Por eso, como el salmista, cantará eternamente las misericordias del Señor. Aunque Teresa no habla explícitamente de reparación en su manuscrito A, todo en él, según María Jesús Fernández, está impregnado de esta espiritualidad. Lo vemos a través del deseo de conversión de los pecadores y el deseo de consolar a Jesús, y también de la conciencia del amor misericordioso de Dios que la purifica y de su devoción y consagración a la Santa Faz. Teresa es doctora de la misericordia y de la esperanza, teóloga del corazón y del alma. Destacó François-Marie Letel, su teología está centrada en un cristocentrismo trinitario. Jesús y el amor son las palabras más repetidas en sus escritos, con una antropología en la que Teresa se reconoce como esposa, madre, hija y hermana, en plena comunión con Jesús a través del Espíritu Santo y por medio de las virtudes teologales. ¿Qué nos enseña Teresita hoy en un mundo interactivo, individualista, inmediato, pero en el que hay un gran deseo de espiritualidad?
Elien Casalonga da la clave: el abandono como lugar definitivo en el que Dios transforma el alma. Un abandono que Teresita experimenta desde su cercanía con la palabra de Dios que vivió dentro de ella. La gracia de Navidad, 3 gracias que recibe Teresa íntimamente unidas: la gracia de Navidad, la contemplación de Cristo crucificado y la conversión de Pranzini, es el corazón del manuscrito A. A través de la gracia total de su conversión, asegura Emilio Martínez, Teresa sale de la infancia y se convierte a los 14 años en esposa del Redentor, su vocación, y madre del hombre redimido por su sangre, misión. Comenzamos el jueves, la jornada del jueves 31 de agosto, hablando de que lo característico de Teresa es la nueva visión de Dios que presenta, que se abaja por amor, más acorde con los evangelios, mostrando así la belleza de la gracia. Así lo explicó Secundino Castro, destacando que es doctora de la Iglesia precisamente por eso, porque entendió los temas esenciales, mostrando lo sobrenatural en sus escritos, a pesar de no tener formación teológica. El ofrecimiento a Dios que Teresita hace tras su conversión tiene un carácter sacerdotal, porque se ofrece como víctima, configurándose con Cristo, sumo sacerdote. Teresa se ofrece así al amor para que Dios sea lo que es, un Dios que ama y desea ser amado. Así expuso Antoni Josep Pinelli cómo transcurre en Teresita su camino de amor tras la revelación del amor que da sentido a su existencia entera. Teresa se ofrece por completo al amor misericordioso de Dios, renovando así la espiritualidad victimal, que se convierte en buena noticia para todos los cristianos. Para Teresa, según Jerzy Nabojowski, Dios es misericordioso y eterno, justo, Trinidad Santa, Salvador y Esposo, y consumidor y crisol de las almas. En la tarde del jueves tuvieron lugar 2 comunicaciones. En la primera, 3 mujeres de 3 realidades del Carmelo nos hablaron de Teresa de Lisieux. María Covadonga, carmelita descalza, sobre la fortaleza de Teresita que la enraiza a Dios. Mirna Torbay, carmelita seglar, sobre las semejanzas en la humanidad y santidad de Teresa con su madre, Santa Celina Guerin. Y Alba Rodríguez, esclava carmelita de la Sagrada Familia, sobre lo que hay en común entre el prólogo del manuscrito A de Teresita y el prólogo del libro de la vida de Teresa de Jesús. La segunda parte de la tarde del jueves, en la segunda comunicación, se centró en cómo percibía Teresa la realidad que la rodeaba. Jaime López Peñalba habló de la conversión de los afectos de Teresa como un ejemplo para nuestra propia experiencia de fe. Y Lina María Espinal profundizó en el camino de interioridad recorrido por Teresa en su viaje a Roma. La jornada de ayer, viernes 1 de septiembre, Teresa utiliza la metáfora de la pequeña flor de la florecilla para recibirse a ella misma y dar a conocer la elección y cuidado gratuito de Dios. Antonella Piccirilli explicó que este es un símbolo antropológico de la pequeñez. Teresa es maestra de la mística en femenino, subrayó Rosario Ramos, que se une a la caravana de mujeres del Evangelio. Está nutrida y empoderada por Dios a través de su sincronización con la divinidad, que genera sanación y alteridad, que produce un chispazo de crecimiento y en el que encuentra la fuente que crea y sostiene su existencia. Teresita tiende puentes con el mundo musulmán. Así explicó Antonio Cadisi cómo la espiritualidad de la Santa de Lisieux se acerca a la esencia del Islam en temas como el abandono y la confianza en Dios, porque un alma abierta a Dios es un alma universal abierta a todos. Teresa de Lisieux es una palabra inspiradora para la teología africana, asegura Zachary Igiruguayo, conferencia leída por el padre Damaso Zuazua. El pensamiento africano vive su realidad desde la relación y el encuentro, y en el manuscrito A Teresa muestra cómo tiene lugar su encuentro con Dios en la historia de su vida y también en la de su familia. En las comunicaciones de la tarde del del viernes de ayer participaron 3 laicos: Pilar Soma Carrera, Analizando el águila y la paloma, un estudio de contrastes, un ensayo novelado, un bestseller inglés que compara a Teresa de Jesús y Teresita de Lisieux. Pedro Donoso realizó su 7ª comunicación en esta casa, hablando en esta ocasión de la primera comunión de Teresita. Y Celia Reyes profundizó en el cambio psíquico y espiritual que experimentó Teresa en su vínculo con Dios. Última jornada, la del día de hoy.
La santidad tiene que ver con el modo en el que llevamos nuestra vulnerabilidad. Ha sido el tema de la exposición de Bert de Lehmans, quien ha afirmado que la santidad no cae del cielo, nace de la respuesta original que el ser humano da desde lo que es, también en su propia debilidad. En Teresita hay 4 conceptos que hablan de su vulnerabilidad: ser pequeña, ser espacio, ser íntegra y ser en sí. Teresita como maestra del buen vivir. Este ha sido el tema de la última ponencia con la que Javier Sancho ha cerrado el primer Congreso Internacional Santa Teresa de Lisieux. ¿Se puede ser feliz? ¿Se puede ser santa en medio del sufrimiento? Al dejar que Dios se haga experiencia viva en ella, el sufrimiento se convierte para Teresa en escuela del buen vivir y puede descubrir así el valor y el sentido de su vida. Por último, se ha cerrado la jornada con una mesa redonda. ¿Qué mensaje tiene Teresita para el mundo de hoy? Han respondido a este y a otros interrogantes Javier Sancho, Rosario Ramos, Bert de Lehmans y los participantes en el Congreso en la mesa redonda con la que han concluido el primer Congreso Internacional Santa Teresa de Lisieux.